¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Con todo, muy buenos días. ¿Me logran escuchar? Bien, Sí, profesor, buenos días. excelente. Bacán, bacán. A ver, aquí he podido hablar con tu nombre, por favor. ¿Quién eres? Alexia, ¿no? Alexia por ahí. Señorita Daisy, Ávila, el joven Cirilo Ramos, Alquis, lo máximo Alquis, Eduardo, ya, Miriam. Excelente. Bien, compañeros, vamos acá a trabajar el repaso de esta clase. A ver, más o menos la idea de hoy es ponerle énfasis, chicos, a la teoría del texto, ¿ya? A ver, la semana pasada lo que quería hacer era practicar un poquito algunas herramientas a la hora de leer, pero hoy deseamos trabajar la teoría del texto. Cuéntenme, el PDF se ve allí un poquito grande, muy grande, o, o está bien. Cuénteme, cuénteme. Cuénteme, cuénteme. ¿Está bien allí o muy grande? En tu pantalla, ¿cómo se está apreciando? A ver, chicos, por favor. Sí, está bien. Muy bien. Gracias, Daisy. Gracias, Alexia. Ya está. Ya. Bien, chicos, vamos entonces a analizar este primer texto, ¿ya? Con todas las herramientas primero que poseemos para leer y luego, obviamente, trabajaremos lo asociado a la teoría del texto, ¿sí? Bien, a ver, cuéntenme. Cuando dice el texto en la primera oración, el juego es una actividad regulada cuya meta es divertir a quien la practica, ¿no? El juego es una actividad regulada cuya meta es divertir a quien la practica. Te pregunto, el término es, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es la función del término es? Cuéntenme, por favor, cuéntenme. El término es, ¿para qué se utiliza? Ya yo te ayudo, ¿ya? Bacán. Ahí. Alquis. El juego es una actividad regulada cuya meta es divertir a quien la practica. Ya, chicos, entonces, el autor empezó hablando del juego, pero exactamente qué información empezó a brindar sobre el juego hasta la primera oración. Exactamente qué información. Hasta acá, mira, hasta acá. ¿Qué información está usando? Una definición, ¿ya?
Ahí está. Entonces ya sabes, Daisy, ya sabes, Alexia, que el término es servirá para definir, ¿no? Para definir. ¿Ya, muchachos? Ahí está. A ver, en esta definición, chicos, sobre juego, contéstame por el chat. Díganme ustedes, ¿cuáles son las ideas fuerza? ¿Cuáles son las ideas más importantes que podemos tomar en cuenta en una definición? ¿Cuáles son las ideas importantes? Bien, trata de participar, por favor, trata de contestarme, por favor, todos atentos. Entonces nos decía que el juego es una actividad regulada, ¿no? Sería una idea importante, ¿ok? Y si no es regulada, o bueno, y si es regulada, ¿qué más? Ah, cuya meta es divertir. Regula y divierte, ¿no? Regulada y divertida. Eso es lo que nos dice. El juego es una actividad regulada cuya meta es divertir a quien la practica. Bien, eh, luego nos dice, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, ya muchachos, desgraciadamente, eh, esta definición es demasiado amplia. Te pregunto, después del punto, ¿el autor sigue informando sobre qué es el juego o se ha detenido? ¿Qué es lo que ha hecho el autor? Cuéntame. ¿Sigue informando eh, lo que es el juego? ¿Sigue explicando más sobre lo que es el juego o se ha detenido? ¿Qué es lo que ha pasado en este ejercicio, chicos? A ver, cuéntenme. Como te dije, actividad regulada. Chicos, a ver, por favor, les estaba preguntando en la primera oración, sí, en la primera oración, por favor, el autor nos define, se detuvo y explica más sobre la definición, poco exacta para juego. Claro, se detuvo. Gracias, gracias Miriam, gracias, muy bien, me está siguiendo la hilación, muy amable Miriam, ¿ya? Sí, sí, sí es cierto. A ver,
lo que hace el autor del texto en esta zona exactamente, lo que hace exactamente es criticar la oración anterior. ¿Sí? Voy a seguir escribiendo, voy a seguir anotando por acá. En esta segunda oración obtenemos una especie de ¿qué? De crítica. Esto es una crítica, ¿ok? Ya. Entonces, la primera oración definió juego, le dice que es regulada, quiero resaltar esto, ¿ya? Le dice que es regulada, pero, ahí está por acá, puede ser que esté. Y le dice también que divierte, y acá está criticando esto, ¿no? Critican que es una definición amplia, ya que hay muchas actividades que también pasan por lo mismo y no son juego. O sea, hay muchas actividades que son reguladas y que divierten, ¿no? Y no son juegos, como dice acá el texto. Entonces el autor ha criticado que sea bastante amplia esta definición, ¿no? Que sea amplia. Ya, chicos, yo quería resaltar acá con las herramientas del PDF, ya, yo quería resaltar con las herramientas del PDF, pero no puedo resaltar con las herramientas del PDF, así que voy a usar las herramientas del Zoom. ¿Está bien? Y vamos por acá subrayando con las herramientas del Zoom. A ver un ratito, por favor, una línea así. Y el color lo voy a poner un color rojo. A ver, ahí está, demasiada amplia, ¿no? Esa es la crítica, ¿ya? Entonces, la oración número 2 está criticando a la primera definición de juego, ¿no? La está criticando. Entonces, ¿cuál es la crítica? Que no necesariamente tiene por qué ser regulada, porque hay muchas actividades que son reguladas y que nos divierten y no son juego, ¿ya? Listo, ahora sí, oración número 3. Te pregunto, cuando el autor dice, vamos, Miriancita, cuando el autor dice, intentemos esta otra, ¿otra qué? ¿Otra qué? Intentemos esta otra, ¿otra qué? Intentemos otra qué. Otra definición, muy bien, chicos, lo máximo. Listo. Y va a pasar lo mismo, mira. El juego es, ya te hablé, acá está el es, que ya sabes que es para definir. El juego es, acá viene otra definición. Y mira, ideas fuerza de esta definición. Así como hace un rato la definición criticada fue la palabra regulada, divertir. El juego es la actividad regulada de nuevo. Divertir de nuevo, obviamente que va a criticar a esta oración una vez más, ¿sí o no? La va a criticar. Entonces dice, y puede ser declarado el vencedor sin que para ello haya tenido que lastimar al contrincante. Y puede ser declarado el vencedor sin que para ello haya tenido que lastimar al contrincante. Acá está lo nuevo. ¿Te parece? A ver, chicos, Miriam, Sofita, y los que me están escuchando, Daisy, por favor. Alexia, en esta segunda definición, ¿cuáles son los datos nuevos? ¿Cuáles son los datos nuevos?
Actividad regulada ya está, ya sabemos que la va a criticar. Que sirve para divertir también ya. Ahora, ¿dónde va a enfocar su crítica, chicos? ¿Dónde va a enfocar su crítica? Vamos, muchachos, ¿en dónde va a enfocar su crítica? ¿En qué va a enfocar su crítica, chicos? Bien, va a ser en esto, en que está definiendo el juego para que exista un vencedor. O sea, si es que es juego, es porque existe un vencedor. Profe, se le apagó su micrófono. Mitas. No, no, está apagado. Un momentito, chicos, un momentico, por favor. Thank you. Oh, a ver. Y ahí el detalle. No, aquí se baja, ¿no? No, normal, es cosa de bajar. Pero ya si no se puede, mis. Como yo lo intenté hace unos minutos, ya yo les voy a decir atentos y avanza. No, no. Sí, pero cuando ya baje, hasta este marcador va a bajar, no se va a quedar permanente. A eso me refería. El video no da. Ah, ya, ya. Listo, misita, gracias. Ya, continuamos. Ya. Entonces estábamos viendo que. Está. No quiero. Ahora sí. Ya está. Ya, entonces la crítica era, chicos, la crítica era Cirilo, la crítica era que no podemos definir a juego porque exista vencedor, ¿no? Y luego dice, sin que para ello haya tenido que lastimar a un contrincante, eso tampoco, mira, acá está el pero, ¿conector de qué tipo es? De contraste adversativo. Este conector es de oposición, ¿no? Es de oposición. Y si es oposición, un niño puede jugar con una pelota, ¿no? Puede jugar con una pelota sin que haya reglas. Mira, ya critico las reglas. Ojo con esto, acuérdate, el juego no necesita tener reglas. Puede jugar solo, no necesita tener contrincante. Puede jugar por dinero, puede hacer trampa y por lo tanto puede dañar al contrincante. O sea, el autor está criticando a las dos definiciones mencionadas, que te quede claro. Ha habido dos definiciones y a ambas definiciones el autor la ha criticado. ¿Está bien? Entonces dice, lo que estos ejemplos ponen de manifiesto es simplemente que no hay la esencia de juego. Esto sí lo tengo que resaltar. No, esto sí lo tengo que resaltar. Mira, mira, mira. Con otro color tal vez. El amarillo. No hay la esencia de juego. Chicos, ¿se está resaltando esto? No hay la esencia. ¿Qué entiendes por esencia? Ya te dio dos definiciones y las dos las criticó. Entonces dice, lo que esto nos pone de manifiesto, lo que esto nos demuestra, es simplemente que no hay la esencia de juego. Dime tú, ¿qué entiendes por esencia? No hay la esencia de juego. ¿Qué entiendes por esencia?
Ay, ay, ay. Excelente, lo justo. Eso es, esa es, esa es, esa es. Muy bien. Dice el autor luego, no existe tal cosa. O sea, no existe eso de definición. ¿Cómo y por qué entonces aplicamos una misma palabra a actividades distintas? Repito, ¿cómo y por qué entonces aplicamos una misma palabra a actividades distintas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué aplicamos una misma palabra a actividades diferentes? Si no hay una definición exacta de juego. Entonces, el autor dice, podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo porque las une, porque lo que las une son tan solo, ya, podemos hacerlo, uy, con este color no quiero, con este color sí. Podemos hacerlo, o sea, ¿qué es hacerlo? Aplicar una misma palabra. Es más, ¿me puede decir quién es esa palabra? ¿Quién es esa palabra que aplicamos a, a actividades distintas? ¿Me puedes decir? La palabra juego, ¿verdad, chicos? La palabra juego, ¿ok? Entonces, ¿por qué es la palabra juego? Podemos aplicarla a actividades distintas. Entonces, el texto nos dice, podemos hacerlo porque lo que las une, ¿quiénes son a las actividades distintas, ¿no? Son tan solo semejanzas de familia. O sea, ¿y por qué le podemos aplicar juego a actividades distintas? Podemos hacerlo porque lo que las une, ¿no? Son semejanzas de familias. Son semejanzas de familias. Te pregunto, no puedo definir a juego, pero ¿por qué juego la puedo aplicar a diferentes actividades? Porque en esas actividades hay algo que las une. Semejanza de familias. Por lo tanto, entonces debes entender que la palabra juego en esta primera parte se puede entender como semejanzas de familia. ¿Qué es juego en el texto? Semejanza de familia. Eso es lo que es juego. Semejanza de familia. Hasta aquí. No entiendo como definición, pero sí la puedo entender tal vez como una que, como una como una característica, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Lo borré. Gracias, gracias. Entonces cuéntenme, hasta aquí, ¿quién es el tema? Cuéntenme, hasta aquí, ¿quién es el tema? Hasta aquí, hasta aquí. ¿De quién quiso hablar el texto? ¿Quién es el tema, chicos? Me dije que se está entendiendo. ¿Quién es el tema? Hasta acá, supuestamente, solamente hasta antes de la imagen. ¿Quién sería el tema? Por favor. Uy, chicos, ya ves. El tema es el juego, pues. Hasta aquí nuestro tema viene a ser el juego. ¿Ok?
Este es nuestro tema hasta aquí. Y te pregunto, ¿se puede definir al juego? Entonces, si no se puede definir, ¿el juego es una actividad regulada? ¿Esa actividad regulada es o no es? No es actividad regulada. Te pregunto, ¿el juego necesariamente divierte? Pero ¿qué es lo único que del juego sí estoy seguro? Que tiene una característica. ¿Cuál es la característica que tiene el juego? Porque es que luego puedo aplicarlo a diferentes actividades. Porque el juego, ¿qué? ¿Qué posee? Muy bien, semejanza de familia. Muy bien, esa es su característica. Muy bien. Listo, listo. Chicos, esto de acá lo voy a borrar. Todo lo que he anotado ya lo voy a borrar. Por eso debe quedar en tu cerebro que tu tema es el juego y lo único que el texto ha avanzado hasta acá, una característica del juego, que tiene semejanza de familia. Ah, a propósito, ¿no? A propósito, el juego no es regulado, el juego no divierte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Ya? Voy a avanzar, voy a borrar esto. Espero que quede en tu memoria. Listo. Avanzo, avanzo, avanzo. Chicos, tenemos la imagen. No sabemos por qué dice concepción tradicional, concepción de Wittgenstein, pero podemos compararlo, pues, ¿no? Entonces, claro, si dice concepción tradicional, se dice concepción de Wittgenstein, y el autor acá sí me va a dar sentido a la imagen. Por acá me va a dar un sentido a la imagen. Primero que A es a R, te dice, ¿no? A es a R, B es a R, C es a R, D es a R. R es lo común en todos ellos. Es lo común, lo común. ¿En Wittgenstein existe lo común o no existe lo común? En Wittgenstein no hay ninguna área común. No existe lo común. Nada. En Wittgenstein no existe lo común, ¿no? Entonces dice la imagen que no hay un punto en común, ¿no? Avanzo por acá. Ya. A ver, voy a borrar esto porque fueron anotaciones erradas, fallidas. Ahora sí. Dice, apliquemos este resultado a nuestro objeto de estudio. ¿Quién es nuestro objeto de estudio? El lenguaje. Uy, si ya le está llamando objeto de estudio, creo que tu tema ha cambiado, ¿verdad? Apliquemos este resultado a nuestro objeto de estudio, el lenguaje. Lo que ahora diremos es que hay muchas actividades lingüísticas, pero no comparten todas una misma propiedad o un conjunto determinado de propiedades. Ojo con esto. El lenguaje es el tema del texto. Ya está.
Ahora, lo que vamos a decir es que hay muchas actividades lingüísticas, ¿ok? Pero no comparten todas una misma propiedad o un conjunto determinado de propiedades. No comparten, no comparten. El lenguaje no comparte, ¿no? También ellas, chicos, ¿me pueden decir quién sería ellas? Por favor. ¿Quién sería ellas? También ellas. ¿Quién sería ellas? También ellas. Vamos, dígame por favor, ¿quién sería ellas? Muy bien, las actividades lingüísticas. El lenguaje, lo ahora diremos es que hay muchas actividades lingüísticas, pero las actividades lingüísticas no comparten una misma propiedad o un conjunto determinado de propiedades. También ellas están ligadas entre sí. Mira, no estarán ligadas por una misma propiedad, pero están ligadas entre sí por semejanzas de familia. Es diferente. No están asociadas o unidas por un factor, pero sí están asociadas o unidas por otro factor. Eso tienes que tener claro, ¿ya? Entonces, el lenguaje o actividades lingüísticas no tienen una misma propiedad, no están unidos porque tengan la misma propiedad, pero sí están asociadas entre sí, no todas tampoco podríamos decir, tampoco no dice todas ellas, ¿no? Por semejanzas de familia, por semejanzas de familia. Chicos, ¿y a quién habían definido como semejanza de familia? ¿A quién la habían caracterizado como semejanza de familia? Al juego, al juego. Llamémosla entonces juegos. ¿A quién vamos a llamar, llamémoslas, a quién le vas a llamar juegos? Actividades lingüísticas, ¿sí o no? Pero para distinguirlas, los juegos o actividades lingüísticas de los normalmente llamamos juegos, le vamos a llamar juegos de lenguaje. De lo que ya puedo entender que el lenguaje son juegos de lenguaje, o que el lenguaje es actividades lingüísticas y las actividades lingüísticas son juegos de lenguaje, porque el juego tenía esa característica de ser semejanza de familias. Y acá hay una aclaración, sin que haya una totalidad fijada de antemano, una totalidad a priori, sin que haya esto antemano. Podemos decir que el lenguaje no es sino la totalidad de los juegos del lenguaje. Si yo elimino el no y el si no, quedaría el lenguaje es la totalidad de los juegos del lenguaje. El lenguaje es la totalidad de los juegos del lenguaje. Pero ¿para qué puse no si no? Para excluir. Entonces podemos decir que el lenguaje es solo, o si quieres, solamente. ¿Ya? El lenguaje es solamente, ¿no? Podemos decir que el lenguaje, ¿no? Es solamente la totalidad de los juegos de lenguaje, ¿no? Ya está. Chicos, ya cambió, ¿no? ¿Quién es mi tema ahora? ¿Quién es mi tema ahora? El lenguaje, el lenguaje, el lenguaje, Janina. Muy bien, Daisy. Ahora mi tema es el lenguaje. Claro. ¿Y qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? La totalidad de los juegos del lenguaje, ¿no? La totalidad de los juegos del lenguaje. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora, miren por acá. Ahora sí podemos, dice, preguntar cómo concibe Wittgenstein los juegos del lenguaje, porque ya sabemos que son los juegos del lenguaje. ¿Y Wittgenstein cómo los concibe? Como sucede con muchos conceptos teóricos interesantes, ricos, útiles al concepto de juego del lenguaje, sufrió una cierta evolución. O sea, mejoró, se perfeccionó. En libro tal habla de que los juegos del lenguaje como forma de lenguaje, cuando los niños empiezan a hacer uso de las palabras.
De allí que estudiar los juegos de lenguaje es estudiar las formas primitivas del lenguaje o lenguajes primitivos. Esto, claro está, no corresponde a la noción acabada, puesto que posiblemente tendrá sentido hablar, por ejemplo, del juego de lenguaje de la física, ¿no? De la, de la física cuántica y difícilmente podría pensarse que es una forma de lenguaje propia de un niño. La noción se perfecciona con el libro Brown Book, donde el juego de lenguaje es visto como un lenguaje completo en sí mismo. Aprender a hablar es aprender a dominar más y más juegos de lenguaje, ¿no? Aprender a hablar es dominar más y más juegos de lenguaje. En investigaciones filosóficas, la noción está madura y es aplicada. Allí, al juego de lenguaje queda caracterizado como un proceso, ojo con esto, lo vas a necesitar para claves, como actividad compleja compuesta de actividades tanto lingüísticas como las no lingüísticas, ¿no? Acciones. Un juego de lenguaje comporta un vocabulario y acciones en concordancia con los cuales es usado. Entonces ya acabó, ya quedó. Mi tema es el lenguaje y mi idea principal es que el lenguaje es solamente la totalidad de los juegos del lenguaje. Los voy a resaltar, ¿ah? No voy a resaltar para que quede claro en tu mente, en tu memoria fijada. Ya, por acá vamos a ver. Ahí está. El lenguaje, ¿no? Es solamente la totalidad de los juegos del lenguaje. Ya, esa es tu idea principal. Tema y tu idea principal está ahí. Ideas secundarias, chicos, con otro color. Resaltamos con otro color, naranja. Idea secundaria, que ya en estado ya perfeccionado, ¿no? Dice, la noción está madura. Y como está madura y es aplicada, entonces se puede ver que un juego de lenguaje comporta un vocabulario y acciones. Así que estamos atentos a que hay actividades lingüísticas, vocabulario, y las no lingüísticas, las acciones. ¿Está bien? Bacán. Oye, pero qué interesante, ¿no? No empezó con el tema, quiero hablar del lenguaje, ¿no? Empezó diciéndote que es un juego. Y te aclara que no tiene definición, pero sí una característica. Juego es familias semejantes o semejanzas de familia. Por lo tanto, el lenguaje sería un juego, porque en el lenguaje hay semejanza de familias. Y esta semejanza de familias hay que aclararla. No se asocian por una propiedad en común, no. Pero sí se asocian, tal vez, ¿no? Porque participan tal vez del mismo juego, dice, ¿no? Ahí está. Chicos, vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas. Voy a borrar todo esto, espero que quede en tu mente. Se puede borrar, ¿verdad? Pregunto, chicos, ¿se puede borrar, cierto? Ahí vamos. Claves de la uno, 2 y 3, por favor. Claves de la uno, 2 y 3, por favor. A ver, clave de la uno, 2 y 3, por favor. ¿Cómo sería?
No, muchachos, a ver, clave, clave de la uno, 2 y 3, por favor, tú puedes. Vamos, Miriam, dame tu clave, porfa. Sofía, tu clave. Janina, Daisy, tus claves, por favor. Gracias, Sofía. Claro. Bien, Janina. Pero de las tres.
Ya, muy bien, Daisy, gracias. Ya, corrijo. A ver, si mi tema era el lenguaje, me quedo con las que hablan del lenguaje. Y si mi idea principal era que el lenguaje es la totalidad de los juegos del lenguaje, entonces me quedo con esas alternativas, pues. Por ejemplo, la, la importancia del lenguaje, del juego del lenguaje, ya, va. Voy a quedarme con las que hablan del sujeto, ya, voy a tratar de trabajar así, ¿no? Juego de lenguaje, juegos de lenguaje. La palabra juego hace que descarte esto, habla de el lenguaje y no hablan de lenguaje, así que también descarto esto, paj, ¿ok? Entonces solo me quedo con la A, con la B y con la D. Solo me quedo con estas tres, ¿cierto? Entonces, sí? ¿Cuál de las tres podría ser nuestra respuesta? Miren, chicos. Tú sabías que juego no se pudo definir y las críticas que se le dio a la palabra juego, una de esas críticas que se le dio a la palabra juego es que ella no podía ser regulada, pues los juegos no se pueden regular, tú sabes. Ahora, el texto no ha hablado de cómo adquieres el lenguaje, ¿no? No te dice cómo adquieres, sino su característica, ¿no? Entonces la clave debe ser la uno, la A, la B. La uno sería la B de bueno. Ya así, la B de bueno. Dos. En el texto, la palabra amplio es un vocablo cuyo concepto semánticamente se opone al de, ¿no? Amplio, semánticamente eh, se opone al de, ¿no? Restringido. La clave sería la A. Y la 3. Sobre los juegos del lenguaje, ¿no? Los juegos del lenguaje. Se puede sostener que, entonces, en la 3 descartamos la B, no es respuesta porque dice principalmente. Y debe decir solamente, ¿no? La totalidad de los juegos del lenguaje. No debe decir principalmente. ¿Ya? La clave tendría que ser la C, ¿no? La clave tendría que ser la C. ¿Ok? Ujú. Se haya integrado con aspectos lingüísticos y situaciones prácticas en su uso. Eso de situaciones prácticas se refiere a los conceptos, los aspectos no lingüísticos. 3 la C. ¿Ok? Entonces nos quedamos con estas claves. Vamos a, ya, eliminar esto y avanzar a más preguntitas.
ver, vamos a bajar acá. A la pregunta 4 y pregunta 5. Pregunta 4, pregunta 5. Tomando en cuenta que la uno debió ser la B, la 2 la A y la 3 la C. Ahí está. Así debió ser. Ya. Vamos, muchachos. 4 y 5. Ya acá Sofía mandó su clave, ¿eh? Bien, Janina. Claro, claro, claro. La 4 tendría que ser la E. Porque dice los cuatro grupos se hayan unidos sin una zona común denominada R, ¿no? Se encuentran unidos sin una zona en común llamada R. Claro que sí. Y la 5. Si un riguroso estudio lingüístico concluyera que es posible llegar a una definición general de juego, entonces esa definición general sería criticada por Wittgenstein, porque su definición es particular, ¿no? Así que marcamos esta. Distaría de ser un enfoque afín a la postura de Wittgenstein. 5 dados. 4 entonces enano. 5 la D de dado. Así. 5 la D de dado. Bien, estudiantes. Hemos acabado acá con estas claves. Sí, lo voy a anotar también yo acá para que quede registrado, ¿sí? Ahí está. Avanzo. Texto número 2. Ya, vamos a leer el texto 2, ¿ya? Texto A y texto B. Ustedes tienen el material, a ver si lo lee, lo reconoces, si me mandas tus respectivas respuestas, pues, para corregir. ¿Te parece? Léelo y me mandas tus respuestas, a ver, para corregir. Queda bien.
Quedan 2 minutos para que hayas explorado el texto. Solamente que hayas explorado ambos párrafos, ¿no? O fragmentos, nada más. Mira, yo lo vi así, ¿ya? Entendí que la pregunta es por la posición de Perazo. La posición de Perazo, este, entiendo que la pregunta es por la posición de Perazo. Y lo que está en la E hace alusión a un hecho. Hecho que, claro, no ha pasado definitivamente. Pero no estaría dentro de la posición de Perazo. La posición de Perazo es que no deberían pagar. Y que no deban pagar implica, como dices tú por las citas, que ellos, que se conoce pues el tema, ¿no? Se conoce el tema. No sé, si no debo pagar algo es porque sé que ese algo existe, ¿no? Por ahí va. Pero que se hayan ofrecido eh, es un hecho que contradice el texto, definitivamente, pero no a la posición, a la argumentación, si quieres así, ¿no? Por ahí lo vi, así lo entendí. Luego desarrollo más la idea. Bueno, a ver, manejo así, ¿qué te parece? Ya, a ver, ya me mandaron por acá una clave. Excelente. Vamos al toque a encontrar los elementos más importantes de cada texto, ¿ya? A ver, jóvenes, en el primer texto, ¿no? Es importante saber
que el autor va a exponer los postulados de Hobbes en el Leviatán. ¿Y cuáles son esos postulados? Primer punto clave, que el ser humano tiene características innatas, ¿sí? Actitudes y atributos innatos que le impiden convivir armónicamente fuera de la sociedad, ¿no? Le impiden convivir armónicamente fuera de la sociedad. O sea, el autor nos está indicando que gracias a que tiene ciertas características desde nacimiento, no puede estar conviviendo con otros fuera de la sociedad. ¿Qué se puede inferir? Que dentro de la sociedad sí podría convivir. De esto se entiende que lo que va a hacer la sociedad es restringir, es limitar u ordenar a estas características innatas del hombre. Entonces dice, en el estado natural, los seres humanos son egoístas. Acá estaría el motivo por el cual solos no pueden vivir o fuera de la sociedad no pueden vivir. Claro, son egoístas, buscando proteger y conservar lo propio, empezando por su vida, aún en detrimento de las personas. El hombre es por naturaleza egoísta, abusivo, capaz de actuar de cualquier modo, incluso matando, con tal de preservar su integridad física e intelectual, la de su familia y la de sus bienes, ¿no? La de familia y la de sus bienes. El hombre es capaz de hacer todo eso, sobre todo cuando señalamos esto, ¿no? Si cada cual busca su beneficio personal sin importar perjudicar a los demás, sin importar perjudicar a los demás, se origina una situación caótica, ¿no? En la que todos luchan entre sí, ¿no? Se origina una situación caótica en la que todos luchan entre sí. ¿M? Si cada cual busca, ¿no? Un beneficio personal, sin importar perjudicar a los demás, o sea, es muy malo, porque perjudicaría a los demás. Se origina una situación caótica en la que todos luchan entre sí, esa es la idea de que el hombre es el lobo del hombre, el peor enemigo del hombre, ¿no? Bien, en esto se basa Hobbes para plantear la necesidad del pacto social. Entiende tú que cuando dice pacto social se está refiriendo exactamente a la existencia de una ¿qué? De una sociedad. Entonces, en esto plantea la necesidad. Amigos, quiero que entiendan por favor que cuando dice esto se refiere a las características innatas del hombre de ser egoísta, ¿ok? Y esa característica innata de ser egoísta indica que habría al menos una causa importante para que exista el Estado, ¿no? Jóvenes, entiendan la necesidad por causa, ¿ok? Entiendan que ese egoísmo es la causa. Te pregunto, espero que me contestes ahí en el chat, ¿el hombre necesita o no necesita de la sociedad? ¿Le es urgente, le es importante o no la sociedad? Dime, hijita Sofía, a ver, contéstame por favor. A ver, ¿quién más está acá en el chat? Está también Daisy, ¿no? Ahí está. Gracias, Daisy. Bacán. Gracias, Janina, lo máximo. Chicos, entonces, que él sea egoísta le da la necesidad de que exista un Estado, de que exista un ente regulador. Esto de acá vendría a ser una consecuencia. No te olvides de esta relación, por favor. Luego dice que surge como los seres humanos acceden a formar una comunidad en la cual deben regular su conducta, ¿no? Y limitar sus intereses. Ya sabemos que la sociedad es la que va a regular esto o limitar los intereses personales mediante normas e instituciones, dice así, ¿no? Mediante normas, ¿ok? E instituciones determinadas, siempre y cuando los demás hagan lo mismo. El pacto consiste, ¿no? El pacto, el tener normas, en que los individuos aceptan vivir en sociedad por conveniencia, ¿no? Aceptan vivir en sociedad por conveniencia, porque solo así están seguros de que los demás respetarán su vida y sus pertenencias,
pues los demás harán, ¿qué cosa? Lo mismo. Los demás harán lo mismo. El agruparse garantiza que puedan retornar a la situación natural, que no puedan, perdón, regresar a la situación natural en la que se agreden y destruyen mutuamente. Beneficio nada desdeñable para la mayoría. Bacán. Chicos, entonces, ¿cuál es la tesis de Hobbes? Por naturaleza somos egoístas. ¿Cuál es la conclusión? Que necesitamos del Estado para que nos regule, para que regule nuestro egoísmo y las consecuencias que él genera. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Bacán. Voy a borrar ya, voy a borrar esto, por favor. Si alguien puede capturar, bacán, sería genial. Avanzamos, borramos por acá. Y segundo texto, texto B. Atento, por favor. Rousseau, mira, date cuenta, tú eres recontra inteligente. Date cuenta, Rousseau, los principales atributos del hombre. ¿Ves la semejanza, perdón, con el texto A? ¿Ves la semejanza? El autor del texto A también empezó hablando sobre la naturaleza del hombre, que era egoísta, y eso llevó a la existencia de la sociedad. Acá está empezando también con la naturaleza del hombre, también con sus atributos del hombre. Atributos que son adquiridos, Janina, Daisy, o que son innatos. Características que son adquiridas, compradas, recibidas o que son innatas, bacán. Mientras que Rousseau cree que el hombre, perdón, Hobbes cree que el hombre es egoísta. ¿Qué dice acá, chicos? Que el hombre de manera innata, su estado normal es la igualdad y la libertad. Por lo tanto, estamos hablando de un ser egoísta o de un ser solidario, considerado con los demás, ¿verdad? Sociable con los demás, porque cree que el estado natural de nosotros, de las personas, es ser igualitarios y libertarios. Entonces, si en este estado está garantizado que ambos derechos pertenezcan a los seres humanos y puedan ser ejercidos por ellos. Chicos, este I es de consecuencia. Si yo te digo, no, tengo no sé, tengo cansancio y sed, estoy sumando, es un I de adición, pero si yo digo, estudia y triunfarás, si yo te digo estudia y triunfarás, el I es de consecuencia, igual pasa acá. El estado normal del hombre es igualdad y libertad. Y en ese estado está garantizado que, date cuenta, consecuencia, pues. ¿Cuál es la consecuencia? Que los derechos pertenezcan a los seres humanos y puedan ejercer los derechos. Y que los hombres puedan ejercer sus derechos. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces tengo causa y tengo consecuencia. Lo voy a anotar, ya lo voy a anotar. A ver, rápidamente por acá. Muy bien. Y que esté garantizado el ejercicio de ellos sería una consecuencia. Ya, no te olvides de eso, por favor. Bien, precisamente ahora el texto nos indica que Rousseau tuvo una discrepancia con Locke y con Hobbes. Y más o menos por acá estaríamos hablando de lo siguiente. Mira, Rousseau sostiene que el hombre en el orden natural convive pacífica y armoniosamente. Pacífica y armoniosamente. Entonces, en el hombre natural de Luke y Hobbes no se vive pacíficamente, ¿no? Ya hemos reforzado eso. Luego dice, no coincide en ellos, ya, pero dice, no luchando entre sí y dispuestos a pelear con tales adversarios sus unidades primarias. O sea, la lucha por las necesidades primarias es producto de qué? De que su orden natural no es vivir pacíficamente, ¿no? Entonces, coincide con ellos en que existe un derecho natural y es la tendencia a preservar la vida, la integridad. Los hombres pueden elegir libremente los medios para lograrlo, pero respetarse entre sí. En eso ya discrepa. La libertad es también una cualidad natural básica del hombre. Sin embargo, para Rousseau, ejercer ambos derechos no implica violencia.
si se tiene cuidado de no impedir que los demás seres hagan lo mismo. ¿Ya? Bacán. Entonces se entiende que en Luke y en Hobbes tal vez el hombre era violento, ¿no? Acá nos dice, Rousseau ejerce ambos derechos, libertad e igualdad, los cuales no implican violencia. El egoísmo tal vez sí implique violencia, ¿no? Si tiene cuidado de no impedir que los demás seres hagan lo mismo. Afirma que en el estado natural los seres humanos son libres e iguales. Hay diferencias importantes respecto de Hobbes y Locke, pues para el pensador francés, en el orden natural, los hombres conviven pacífica y armoniosamente, siendo la sociedad la que los degrada y pervierte. Mira, ojo con esto, la sociedad lo degrada y lo pervierte. La sociedad lo degrada y lo pervierte, según el señor Rousseau. Un principio natural básico es que todo hombre tiende a preservar su vida, ¿ya? Pero este instinto de supervivencia no perjudica a los demás. Hay abundantes recursos en extensos territorios habitados por pequeñas comunidades, lo cual facilita la, que se satisfagan las necesidades. Y además que se pueda almacenar productos para tiempos tal vez difíciles, ¿no? O sea, hasta puedo yo tener en exceso bienes. Bien, a ver muchachos, vemos las discrepancias con el texto A. Ya hemos visto la primera, le voy a poner su numerito, la naturaleza del hombre. Rousseau cree que el hombre innatamente busca la igualdad y la libertad, mientras que Hobbes, el hombre en naturaleza o innatamente era egoísta. Y chicos, en el texto A la sociedad era importante, necesaria para regular a este egoísta que menciona Hobbes. Pero acá chicos, miren cómo está la sociedad. Se lee lo que he puesto en el recuadro, se lee Yanina. La sociedad degrada, la sociedad pervierte al hombre. Sí, ¿verdad? Listo. Voy a corroborar ahora las respuestas que me brindó la compañera. Voy a bajar y borramos acá las anotaciones. Ya. 6. Por acá ya me contestó, toda la clave me la brindó, me parece, eh, Sofía, ¿verdad? ¿Verdad, Sofía? Muy bien, Sofía. Ahora voy a dar las demás claves. Ya, o igual estoy mandando las del texto uno, ya texto uno. Si alguien la perdió, no sé. Ahí está. 6. ¿No? La pregunta es bien clara, bien sencilla. ¿Qué motiva o qué pregunta, ¿no? Motiva las posturas del texto dialéctico? O sea, ¿por qué Hobbes se explayó en lo que nos dijo? ¿Por qué Rousseau también sustentó lo que hemos leído? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué han querido contestar? La naturaleza del hombre. Entonces, ¿el ser humano es egoísta o pacífico por naturaleza? Eso es lo que han querido contestar. La B se descarta porque está hablando de la sociedad y tu tema nunca fue la sociedad, tú sabes. Tampoco el tema ha sido la lucha humana, ni tampoco de la agresividad. Acá sí, mira, el hombre fomenta una convivencia pacífica hostil. ¿Qué la malogra, chicos? La convivencia. 7. Impedir. Uy, no sé si acá le habrás dado en el blanco, Sofía. A ver, espero a mis compañeros, a mis alumnitos. En las 7, ¿qué marcarían, chicos? A ver, en las 7, ¿qué marcaríamos?
Ya, Yanina, gracias. ¿Alguien más? 'Nadie más, ya está, con solo con lo de Yanina. La pregunta es, impedir que connota. Y que no marquemos la que está asociada, sino con la que no está asociada. Y claro, impedir, sí connota embarazo, porque embarazo es impedimento, ¿no? Obstáculo, inadecuación, incongruencia, inconveniencia. La que no connota es riesgo. La clave sería la E. La clave sería la E. ¿Sí? 8, ¿no? Oye, ¿estamos bien o no? A ver, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Acabo de marcar la clave la, ¿no? A, E. Sofía, ¿estamos bien o no estamos bien, Sofía? ¿Vamos avanzando o no? Ya. ¿Estás corrigiendo, Sofía? Ahí está. Ya, mira, ahí está la clave de las 6 de las 7, Sofía. 8. El hombre egoísta de Hobbes, el hombre egoísta de Hobbes, ¿tuvo una naturaleza pacífica? Oye, pero eso de naturaleza pacífica le corresponde a quién? A Rousseau, ¿no? Descarto en una. Siempre actúa racionalmente, no dice que actúa por el egoísmo. Descarto, ¿sí o no? Desdeña el pacto social, desdeña, desprecia el pacto social, pero si lo necesita, necesita la sociedad. El hombre de Hobbes necesita de la sociedad, no desdeña la sociedad. En esencia ha sido degradado y pervertido. Ha sido o ya estaba degradado y pervertido. Al ser egoísta era violento, así que la descarto también. Ahora, ha impelido o se ha impulsado el hombre de Hobbes. Está motivando, ¿no? Está generando el establecimiento de normas e instituciones para regular verdadero. Verdadero. La clave sería la E. La clave sería la E. Bien, Sofía, lo máximo, ¿ah? Bien, 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 bien. Chicos, entonces 6A, eh, 7E. Borramos acá todos los dibujitos y avanzamos. Oye, pucha, que también lo que anoté, borré. Ya, 9 y 10.
Janine, a ver, la 9 y la 10. Bien, Daisy, lo máximo. ¿Se puede colegir? Sí, 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 se puede inferir. Y se puede inferir, claro, lo de la E, porque posee rasgos antagónicos. En el texto B, en Rousseau, el hombre era alguien que buscaba la libertad, la igualdad, y la sociedad lo corrompe, decía, ¿no? Hemos leído eso, la sociedad lo corrompe, por lo tanto, posee rasgos antagónicos. Verdadera la E. Y 10, si la igualdad y la libertad distaran de ser atributos, mira, eso lo leí contigo al inicio del texto A. Si ya no el hombre tuviera atributos naturales como la igualdad y la libertad, si no tuviera esos atributos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces no podría qué, no podría qué. El hombre egoísta de Hobbes, no, los hombres no podrían seleccionar los medios, no, los hombres no tendrían garantizados sus ejercicios de ambos derechos en ese estado. La clave la I. Va acá. ¿Listo? Vamos al texto 3, ¿ya? Borramos aquí y lo voy a escribir en el chat, de hecho. Voy a dar las claves de todo lo que hemos hecho acá. 9, enano, y escasa, 8 enano, ya. Avanzamos y llegamos al texto uno también, pero ese es de la prueba de ensayo 2. Al toque nada más, chicos. Acá nos dicen que las fuerzas de Estados Unidos se han retirado de Afganistán. También las fuerzas o ejército de la OTAN se han ido de Afganistán. Entonces, desde esa época, chicos, ojo con siempre los marcadores textuales, ¿no? Las preposiciones, porque los puedes tergiversar. Entonces, el texto me dice desde esa época, desde la retirada. Los talibanes se han hecho rápidamente el control de amplias zonas del país. O sea, talibán peleándose con Afganistán. Acá hay un versus entre ambos. Y como producto de ese enfrentamiento, los talibanes como que están llevando tal vez la ventaja, porque dice, se han apoderado de amplias zonas de Afganistán. Dice que están envalentonados, o sea, tienen mayor vitalidad o valentía, porque están ganando constantemente las batallas, están ganando. La falta de resistencia de las fuerzas afganas, o sea, su ejército afgano no es el que puede enfrentarlos, al menos no de la mejor manera, y la mínima presión internacional, o sea, ya la ayuda internacional no está. Para las mujeres afganas, su creciente poder es aterrador. Chicos, para las mujeres, su creciente poder es aterrador. ¿Quién sería creciente? ¿O de quién sería ese creciente poder aterrador? ¿De los afganos o de los talibanes? De los talibanes, ¿verdad?
Ya. Luego nos dice a principios de julio, este grupo talibán o el ejército talibán toman el control de la provincia de estas ciudades y emiten una orden, una norma. Y la norma dice que si hay niñas de menores de 15 y viudas de mayores de 15, niñas mayores de 15 y viudas menores de 45, para casarse con combatientes de los talibanes. Mira, así simulan a su ejército, ¿no? Así simulan con su ejército. Eh, Ofrecer esposas es una estrategia destinada a atraer a los militantes para que se unan a los talibanes. Se trata de una esclavitud sexual, ¿no? No de un matrimonio y obligar a las mujeres a la esclavitud sexual bajo la apariencia de un matrimonio en tanto un crimen de guerra como un crimen contra la humanidad. Ahí está, ¿no? Se trata de una esclavitud sexual, no de un matrimonio. Ya, ojo con este término, ¿no? Ya. Esa directiva de los talibanes es una cruda advertencia de lo que se avecina, dice así. O sea, van a poder oprimirlas más. Y un duro recordatorio que ya lo han estado haciendo desde el año 96 al 2001, durante la cual la mujer fueron sometidas a persistentes violaciones de derechos humanos. Se les negó el empleo, la educación, miren, y eso es importante como cierre, chicos. Miren, observen, dice, a pesar de afirmar que han cambiado su postura respecto a los derechos de la mujer, o sea, que las están respetando, las acciones y los esfuerzos que acaban de hacer demuestran lo contrario. O sea, demuestran que no están respetando a los derechos de la mujer, pues. Es decir, y acá lo enfatiza, los avances logrados por las mujeres afganas en los últimos 20 años, sobre todo en materia de educación, empleo y participación política, están gravemente amenazados, ¿no? O sea, se había conquistado estos derechos y ahora los pueden perder. ¿Ok? Bacán. Vamos a las claves aquí, tomando en cuenta que el tema fueron las mujeres afganas y que lo más importante es que están siendo violentadas o explotadas sexualmente por el ejército talibán. Bacán, borramos. Tenemos una caricatura de Mafalda. Mira, Mafalda pensando en una mujer que está tejiendo, lavando el piso y lavando la ropa. Entonces, claro, lo malo es que la mujer en vez de jugar un papel ha jugado un trapo en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, haciendo ver que la mujer está siendo de otra manera excluida y con el problema de Afganistán por parte de los talibanes esto se refuerza, ¿no? Esto se reforzaría. Bien, 11. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? O sea, sinopsis, resumen. ¿Qué marcamos aquí? Cuéntame, cuéntame, a ver. Daisy, ¿qué marcarías en la 11? ¿Cuál sería el mejor resumen? Ya, yo te ayudo, ¿sí? Mira, la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán ha llevado a un rápido avance. ¿Eso generó el rápido avance? Falso. Desde la retirada, los talibanes avanzaron, pero no es que
la retirada haya sido la causa para el avance talibán. Los talibanes han tomado el control de amplias zonas de Afganistán. Ya. Y ha emitido una directiva para agarrar con niñas y viudas, lo que representa una amenaza para los derechos de las mujeres en Afganistán. Ya. Verdadera la B. Pero a pesar de afirmar lo contrario, las acciones recientes de los talibanes, cuando dice acciones recientes, ¿no es acaso la invasión en Afganistán? ¿No es acaso la directiva? ¿Y qué hacen estas acciones recientes? Demuestran que han continuado con prácticas opresivas hacia las mujeres, amenazando los avances logrados en los últimos años. La 11 debe ser la C. 12. Vamos a la 12 ahora. 12, 13, 14. Creo que acá entran varias. A ver, chicas, Daisy, Janina, Sofía, ¿me puede dar algunas claves por acá? La B era un distractor, no Sofía, pero ya te expliqué que puede ser verdadera, pero como la pregunta es por resumen, sinopsis, síntesis, debo marcar la que tiene más información. Y que la C haya dicho, que la C haya dicho, este, acciones recientes de los talibanes, esa expresión ya incluía que crecieron dominando algunos territorios, que dieron una regla para casarse con mayores de 15, menores de 45, ¿no? Esas acciones que están demostrando que más bien están continuando con prácticas opresivas contra las mujeres. Si te das cuenta, ¿verdad, Sofi, que tiene más información la C que la B, ¿no? Bacán, bacán, bacán. Avanzamos. Gracias, alumna, por confirmar. Entonces, chicos, a ver. Borramos acá todo. Y te decía, vamos a ver la 12, 13, 14. ¿Qué significa o qué clave tendría la 12? Muy bien. Con nota, un trapo con nota, sumisión, ¿no? Sumisión. 13. De la historia de Mafalda es posible inferir que el sometimiento al que se enfrentan algunas mujeres afganas, ¿qué clave tendría? A ver, dime por favor qué clave, la 13, la 14. Gracias, Sofi. Gracias, gracias, gracias. A ver, vamos a chequear. Se puede inferir que el sometimiento al que se encuentran algunas mujeres en la actualidad tendría como pretexto la semejanza, la desemejanza o la diferencia biológica. No, no han hablado de ese aspecto biológico. ¿Se debe a la radicalidad del pensamiento político y social de los talibanes? Tampoco. ¿Requiere atención inmediata? ¿Podría devenir un problema social que ahí está? Podría pasar en un que se ha perpetuado en el tiempo. Porque dice que desde el 91 ya pasó esto, ¿no? 14. Resulta incompatible con el texto afirmar que las recientes directivas de los talibanes en Afganistán respetan los derechos humanos de las mujeres porque, ¿sabes tú que dice incompatible y dice que respetan, y ese es el dato incompatible, que ellos respeten, ellos no respetan? ¿Cuál de las alternativas implica que no respetan? La E, ¿no? Ellos esclavizan sexualmente a la mujer de talibanes. 12A, 13D, 14 enano. ¿Ya? Avanzo a la 15. Ya, la clave sería acá, ¿no? La E. 15. Si los líderes talibanes únicamente ofrecieran un matrimonio a las viudas menores de 45 años y ya no a niños de 15 a más, ¿no? ¿Demostrarían una postura inconmovible respecto a los derechos de mujer? No, probablemente se prohibiría estos accederían a que las viudas elijan su futuro, las niñas afganas podrían acceder a los derechos sin ninguna restricción, las fuerzas afganas aumentarán. Muy bien, estos estarían demostrando una postura que no la cambia respecto a los derechos de la mujer, o sea, de opresión, de opresión, de opresión. ¿Ya? Voy a brindarte las claves del único texto que nos falta. Hemos hecho ya 3 de los 4 que teníamos planeados y te voy a decir la respuesta de lo que queda, pues. ¿Te parece? Ya.
A ver, vamos a avanzar acá. Ah, te copio las claves tal vez, ¿no? ¿Qué te parece? 11 era casa, 12 era A, 13, 13 dado, 14 enano y 15 A. Texto 3. Y el texto 4 16 enano, 17 casa, amor, 19 beso y la 20 la A de amor. ¿Ok? Bien, muchachos. Listo. Gracias por la atención prestada, chicos. Creo que así yo puedo resaltar más las claves, las ideas que ustedes necesitan ver para las respuestas. Espero que te gustó la clase. ¿Ok? Nos vemos pues la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. Chao, Sofía, por tus respuestas. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Chao con todo. Chao. Voy a pasártelas ahorita, no te preocupes. Ya, las estoy mandando ahí al grupo. ¿Está bien? Ujú. Ya. Ahí está. Gracias, Janina. Nos vemos. Buenas tardes. Permiso.